Y para terminar, un comentario a manera de editorial. La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, visitará Venezuela tras una invitación del presidente Nicolás Maduro, pero antes se enviará una comisión de expertos en derechos humanos entre el 11 y el 22 de este mes para hacer contactos de toda índole y preparar un itinerario de reuniones y visitas para Bachelet. Pero Bachelet no va como expresidenta, sino ahora lo hace con el disfraz de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. ¿Y qué se espera de esa visita de Bachelet a Venezuela? Por nuestra parte, nada. Tampoco nada para la mayoría del pueblo venezolano, pero sí mucho para la oposición y más para el títere de Guaidó. Ya está programado un encuentro con la oposición fascista venezolana y será una forma de formalizar a un títere que se autoproclamó como presidente. Además, servirá para que se reencuentre con sus amigos de la oposición, porque no podemos olvidar que Bachelet, cuando era presidenta de Chile, abrió el Palacio de la Moneda y puso la alfombra roja a rendir homenaje a los traidores corruptos y delincuentes de la oposición venezolana que escapaban de la justicia. Y además la embajada chilena en Caracas los cobijaba para que puedan salir de Venezuela a escondidas, y cuando llegaban a Santiago eran casi declarados héroes. Y Michelle Bachelet y su parlamento, donde diputados y senadores declaraban eufóricos su desacuerdo con el dictador, entre comillas, de Maduro, y prometían apoyo y cobijo a los opositores delincuentes venezolanos. Basta recordar a la exalcalde de Caracas, Antonio José Ledesma, que se escapó de su arresto domiciliario en noviembre del 2017 y apareció en Colombia. Estuvo en la cárcel junto a Leopoldo López, ambos por intento de golpe de Estado y de propiciar las marchas opositoras del 2017, que causaron más de 90 muertos y más de 1.500 heridos. Ledesma ahora vive en España y fue huésped ilustre de Michelle Bachelet después que escapó de Venezuela. Luis Ortega Díaz, ex fiscal general de Venezuela, que fue destituida por la Asamblea Constitucional por corrupción y alentar la violencia, escapó cuando era investigada a Colombia y después viajó a Chile y fue huésped ilustre de Michelle Bachelet. Estos dos casos como ejemplo, pero fueron muchos más. Ahora esa política neoliberal de la socialdemócrata de Bachelet tiene un sucesor extraordinario, y es el fascista y perro faldero de Donald Trump, y se llama Sebastián Piñera. Si aquel que despertó a Pinochet para ganar las elecciones y es el actual presidente chileno que estuvo acompañando a la oposición fascista venezolana y al títere de Guaidó en Cúcuta para pasar la supuesta ayuda humanitaria, que consistía en alambres con púas, clavos, máscaras, cascos, etcétera, todo para los guarimberos. Por eso es que la visita de Bachelet con el disfraz de alta comisionada de derechos humanos es todo un circo a favor de la oposición fascista venezolana. ¿Por qué representante de derechos humanos Bachelet no tiene casi nada? Porque si no, que nos explique las detenciones de mapuches en octubre del 2017 en Araucanía y su procesamiento judicial bajo una dura ley antiterrorista. Sí, la misma ley antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet y perfeccionada por la concertación y nueva mayoría que solo persigue a opositores, luchadores sociales y principalmente a comuneros mapuches. Y nos preguntamos, ¿dónde están los comunistas, socialistas, los de la izquierda chilena? No los contamos a los socialdemócratas porque son del partido de Bachelet. Por lo tanto, son los caballos de Troya de la izquierda latina. Pero ¿dónde están
he estado buscando por un tiempo alguna declaración oficial de rechazo a la injerencia, a la violencia, a la invasión a Venezuela por algún partido chileno de izquierda, pero lástima, no pude encontrar. Que hubo alguna manifestación de una pequeña parte del pueblo chileno en contra de la intervención a Venezuela, sí, la hubo, pero muy reducida, y no es de extrañar porque el partido que ganó las elecciones en Chile fue de Piñera. Para salir de las dudas de la oposición de la izquierda chilena en relación al golpe de Estado de Guaidó en Venezuela, un grupo de periodistas de Telesur viajaron a Chile para saber qué es lo que pasa a la izquierda chilena. Tenemos un audio donde escucharás a Luis Contreras, combatiente contra Pinochet, Patricio Quiroga, historiador, Rafael Pizarro, director de la Universidad Metropolitana, y Gladys Marín, presidenta del Partido Comunista Chileno, ya fallecida. Y desde aquí mandamos nuestro saludo revolucionario a la memoria de Gladys Marín. Y acaba el audio. Los ánimos están crispados. Y es que la memoria obliga a preguntarse hoy, ¿por qué los socialistas chilenos no han sido enfáticos para condenar el golpe en Venezuela, habiendo sufrido una dictadura fascista? Nosotros sabemos cómo actúa el imperialismo. Ellos a nosotros también nos hicieron boicot internacional. También nos quitaron el alimento. Pero después del golpe apareció todo el alimento el otro día. Y se decía que había escasez. Lo mismo que sucede en Venezuela. 15, 20 años atrás se planteó de que los socialistas también podían ser liberales. Solo que hoy día también hay socialistas neoliberales. Por lo tanto, en el caso de ustedes, no esperen mucho de los socialistas chilenos, se lo digo con mucho dolor. En una alterada conferencia de prensa, es el exsecretario general de la OEA, el socialista chileno José Miguel Insulza, el que intentó condenar el viaje de Piñera a Cúcuta, pero sin mencionar nada sobre el golpe en Venezuela. Se pretenderá incorporar luego al señor Guaidó al Prosur. Peor cuando se le pregunta por las similitudes del apoyo que en el año 2002 el entonces presidente Ricardo Lagos quiso dar al golpista venezolano de turno, Pedro Carmona. Eso es completamente falso, completamente falso. Ni siquiera sirve el archivo de prensa que intenta recordar un periodista de Radio Bio Bio. La ira se apodera de los conferencistas cuando el ex embajador en Venezuela de Michelle Bachelet, Pedro Felipe Ramírez, intenta responder por qué, al igual que la extrema derecha, se reunió con el canciller chileno para condenar hoy al gobierno de Venezuela. Si hay coincidencias cuando yo digo que el gobierno de Maduro es una dictadura, es una mera coincidencia. ¿Cuál izquierda chilena? ¿Cuál izquierda? Esa izquierda vendida, esa izquierda que ha pactado con ellos, esa izquierda que no ha hecho nada por recuperar nuestra riqueza. Y es que para Fuenzalida y otros militantes, el tema de fondo son los intereses económicos y los recursos naturales. Pero eso no solamente se nota en la actitud con Venezuela, eso se nota porque han entregado el 70% del caudal chileno, han entregado nuestras riquezas básicas. Cuando hay una izquierda que pasa a formar parte de la institucionalidad, ¿cierto? Hay una crítica en ese sentido, y la izquierda que pasa a ser parte de esa institucionalidad también entiende que es difícil esta lógica de ser parte de un sistema y cambiarlo y criticarlo por dentro, y ahí viene esta dicotomía de reformistas versus revolucionarios. Y que se instala en Chile desde el retorno a la democracia. Basta recordar a la entonces presidenta del Partido Comunista en el año 2002, tras el fracaso del golpe contra Hugo Chávez. Y el presidente Lagos, haciendo de cabeza de puente de la política norteamericana, no se atrevió a condenar el golpe de Estado. Es una vergüenza, y esto quedará siempre como una mancha terrible sobre el gobierno del presidente Lagos, que no se la puede sacar. Y que parece revivir hoy, alimentando aún más los afanes de la derecha chilena. Paola Dragnik, Telesur, Chile. Y así terminamos las noticias del día de hoy. Gracias y buenas tardes.